Hola, ¿cómo estás? Permíteme presentarme, mi nombre es Jacqueline Betancourt y soy mentor coach internacional de la Academia de Coaching y Capacitación Americana, ubicada en la ciudad de Miami. Hoy tengo el gran privilegio de dictarte esta mentoría referente a los pilares fundamentales del coaching perteneciente a la quinta mentoría del pensum educativo de formación de coach profesional de la academia. Básicamente, te voy a pedir que tengas como libro de consulta el libro de Joseph O'Connor y Andrea Lages, Coaching con PNL, pues vamos a estar trabajando específicamente con varias información y aparte te voy a recomendar otros libros donde puedes buscar más información al respecto. ¿Sí? Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y tengas a mano tus cuadernos de anotaciones y todas tus herramientas que necesitas para que entonces empecemos con esta extraordinaria clase, ¿ok? Uno de los pilares fundamentales del coaching que yo trabajo en esta clase es el prestar una excelente buena atención. Y para tú poder aplicar este tipo de herramienta, una buena atención, significa que tú y yo vamos a desarrollar dos tipos de habilidades. Y te voy a pedir que tomes nota. ¿Sí? La primera habilidad es la del calibrar y la segunda habilidad es la escucha. Así que para prestar una buena atención vamos a desarrollar dos tipos de habilidades. Una es el calibrar y la otra el escuchar. ¿Qué es calibrar? Calibrar es un término de PNL que significa reconocer con precisión lo que siente tu cliente a través de sus señales no verbales. Te repito, calibrar es un término de PNL que significa reconocer con precisión lo que siente tu cliente a través de sus señales no verbales. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que le enseño a mis aprendices es que en nuestro proceso y en nuestro caminar como coach, nosotros aprendemos a desarrollar este tipo de percepción, lo que tú sientes cuando estás enfrente de un cliente. ¿Sí? Eso es bien importante para nosotros, los coaches, lo que podemos percibir cuando estamos desde ese primer contacto inicial, que estamos haciendo la entrevista inicial con nuestro cliente. Entonces, yo no sé si te ha pasado, quizás sí, que tú llegas a un sitio y dices, este sitio no me gusta, no me siento bien, quiero salir de aquí rápido, ¿sí? Del planeta donde yo vengo, a mí me ha pasado. Eh, y eso es precisamente que nuestro cuerpo sabe calibrar cuando las energías de ese lugar no están acordes a la energía que tú traes. Eso es calibrar. Igual te ha pasado cuando estás enfrente de personas y de pronto dice, hay algo en esa persona que no me termina de agradar. Hay algo, no sé qué, que no me termina de convencer. ¿Sí? Evitando los prejuicios. Es lo que tú puedes percibir. Es el escalofrío, es esa sensación de incomodidad que te da estar frente a esa persona porque obviamente las energías de esa persona no están de acuerdo a tus energías. Entonces hay como una sensación. Eso es calibrar. Es decir, que nuestro cuerpo primitivamente siempre ha sabido calibrar. Lo que pasa es que tú y yo hoy nos enteramos y le pusimos nombre a ese tipo de sensación que denominamos en PNL calibrar. ¿Sí? Entonces, vuelvo y te repito, calibrar es un término de PNL que significa reconocer con precisión lo que siente tu cliente a través de sus señales no verbales. Ahora bien,
aquí es interesante que tú sepas que en el calibrar se trabaja con dos herramientas. Una es el rapport y otra el acompasamiento. ¿Ok? Y aunque no es tema de esta clase, te lo voy a dejar como asignación. ¿Sí? En calibrar se trabajan con dos herramientas. También para hacer el calibraje más efectivo para ti en tu primer diagnóstico con tu cliente, entonces puedes utilizar también el report y puedes utilizar el acompasamiento. Así que ahí te dejo esas dos asignaciones. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son esas señales no verbales, Jacqueline? Trabajamos muy bien. Esas señales no verbales vamos a trabajar con 4. La primera, y anótalo por favor, es claves de acceso ocular. Claves de acceso ocular. La segunda herramienta que trabajamos como señales no verbales es lectura de expresiones microfaciales. Lectura de expresiones microfaciales. La señal no verbal que vamos a estar trabajando, la número 3, es el lenguaje no verbal. Y por último, vamos a trabajar el lenguaje corporal. Así que te repito, las 4 señales no verbales que vamos a estar trabajando en esta clase son claves de acceso ocular, lectura de expresiones microfaciales, lenguaje no verbal y lenguaje corporal. Y ahora las vamos a ver una por una. ¿Qué son las claves de acceso ocular? Lo primero que te voy a pedir es que investigues qué son claves de acceso ocular y particularmente en el libro de coaching con PNL vamos a estar trabajando con las páginas entre la 241 y la 248 que te va a dar más información de lo que son las claves de acceso ocular. También lo puedes investigar en Google y tener mucha más información de lo que son las claves de acceso ocular. Básicamente son estas. No sé si las puedes ver. Claves de acceso ocular. Imagínate que esto es el cliente que lo tienes de frente. ¿Qué significa? Cuando tu cliente te contesta tu pregunta poderosa mirando hacia arriba, hacia la derecha, o arriba hacia la izquierda, o te contesta mirando hacia este plano, ¿sí? El plano medio, te contesta mirando hacia arriba, hacia el medio, hacia la derecha, o al medio hacia la izquierda. ¿O qué significa cuando tu cliente contesta tu pregunta poderosa mirando hacia abajo a la derecha o hacia abajo a la izquierda? Eso es lo más importante que necesito que revises, ¿ok? Para ello te voy a decir, te voy a informar que tiene que ver con los canales de aprendizaje. Como sabemos, y si no lo sabes, te lo estoy informando, que cuando tú haces una pregunta poderosa y tu cliente contesta mirando de la nariz hacia arriba, son predominantemente visuales. Si tu cliente contesta mirando a este plano, básicamente son auditivos. Si te contesta tu pregunta poderosa mirando de la nariz hacia abajo, son predominantemente kinestésicos. Para ello, yo requiero que tú sepas qué canal de aprendizaje eres tú predominantemente. Y para ese fin, te voy a pedir que realices un test que lo consigues en Google, ¿sí? Y tú conozcas primeramente qué canal de aprendizaje predominante eres tú. Este es el test que tú vas a buscar en Google. Test para determinar el canal de aprendizaje de preferencia y vas a leer las preguntas. Aquí vas a contestarlas. Ten cuidado porque no hay un orden correlativo. Están salteadas.
Y luego haces la ponderación y aquí dibujas la torta sabiendo qué porcentaje eres de visual, auditivo o kinestésico. ¿Ok? Este test, aparte de que te sirve para ti, también es una herramienta poderosa y es una herramienta que tú puedes aplicar en la entrevista inicial con tu cliente para hacer un diagnóstico de él. Una vez que tú hayas contestado este test, tú sabrás entonces qué canal predominantemente tú eres. Nadie es 100% un canal. Es decir, hay una predominancia de que tú seas visual o auditivo o kinestésico acompañado de los otros canales. Es decir, puedes tener un alto porcentaje de visual y también tener el resto dividido entre auditivo y kinestésico. Pero nadie es 100% visual, nadie es 100% auditivo, nadie es 100% kinestésico, ¿ok? Entonces, la primera parte es que tú conozcas qué canal de aprendizaje eres tú, para luego tú poder aplicárselo a tu cliente. Una vez que tú conozcas el canal de aprendizaje predominante de tu cliente, entonces ya tú vas a fluir con él en su canal. Es decir, si tú sabes que tu cliente es predominantemente visual, pues tú lo vas a tratar como un visual que es. Es decir, vas a trabajar con él, con imágenes, láminas, videos, colores, fotografías, etcétera, etcétera, porque es la manera como él aprende, más rápido, ¿ok? Igual si es auditivo, pues ya tú sabes que él va a ser la persona que tú vas a hablarle mucho, ponerle audiolibros, que escuche conferencias, y de esa manera tú puedes sacar mayor ventaja de esa persona. O que repita lo que tú estás diciendo. Y de esa manera él también graba muchísimo mejor la información. El kinestésico, sin embargo, es aquella persona que necesita constante contacto. Es decir, si tú estás hablando con una persona que es kinestésica, cuando logre una meta o llegue a un objetivo, pues es importante que tú lo refuerces con give me five o buen trabajo, lo estás haciendo bien, que haya algún tipo de contacto, le des la mano, lo abraces y de esa manera se reafirma el aprendizaje con esa persona y por lo general hablan mucho de sentimientos, son muy emocionales. Teniendo esto en claro, te voy a decir, por ejemplo, yo sé que has trabajado con gente auditiva. La gente auditiva por lo general son las personas que cuando hablan melodiosamente, son las personas que cuando tú le escuchas la voz, inmediatamente tú dices, wow, tiene voz de locutor, ¿sí? Son las personas que cuando hablan, por lo general, se mueven rítmicamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Y es la manera como, si tú no le puedes ver los ojos, es la manera como tú los puedes reconocer también. En cambio, el visual es el tipo de persona que cuando van a clase son los primeros que se sientan adelante, copian todo lo que la maestra dice, sus cuadernos están preciosos, todos los subrayan, le ponen colores, lo marcan con una flor, ¿sí? Y son las personas que por lo general necesitan estar constantemente copiando todo lo que el maestro dice, para que lo sepas identificar. Y el kinestésico es el tipo de persona que cuando habla se toma su tiempo
para decirte las cosas y habla muy pausadamente. Ahí tú puedes reconocer un kinestésico. A mí me estresa particularmente ese tipo de persona que necesita tanto tiempo, porque yo soy más visual, soy más auditiva, muevo mucho las manos y por esa razón, si tú conoces el canal predominante de tu cliente, pues tratándolo y llevándolo en su mismo canal, el aprendizaje es mucho más efectivo. No quiere decir que si tú a un visual lo tratas como auditivo no aprenda. No, yo no quiero decir eso, sino que el aprendizaje va a ser mucho más lento. A que si fluyeras en su mismo canal. ¿Ok? Entonces, lo importante de las claves de acceso ocular es que usted como coach, cuando haga la pregunta poderosa, usted se va a poder dar cuenta cuando haces las preguntas correspondientes al coaching, que son preguntas poderosas y que también tienen su técnica para preguntar correctamente y mover despacio a tu cliente, tú te vas a poder dar cuenta si tu cliente te está diciendo la verdad o no te la está diciendo. Es decir, si tú haces una pregunta poderosa y en ese momento tu cliente te contesta mirando hacia arriba, hacia su derecha, es decir, izquierda tuya, y aquí lo podemos ver, si tu cliente te contesta la pregunta mirando hacia arriba, hacia su derecha, obviamente izquierda tuya, esa persona está construyendo su respuesta. Y si la está construyendo es porque no existe en su mente. Y si no existe en su mente es porque la está inventando. Y si la está inventando es porque está mintiendo. De esta manera tú puedes descubrir si tu cliente te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. En cambio, si le haces la pregunta poderosa y la persona mira hacia el lado izquierdo, derecho tuyo, la persona está recordando. Y si está recordando es porque sí lo vio y de esa manera está recordando para contestarte la pregunta. ¿Sí? Ahora, igual pasa, si la persona te contesta la pregunta mirando hacia este plano, dijimos que eran auditivos. Igual pasa si te contesta la pregunta mirando hacia plano medio, hacia la derecha, está construyendo la respuesta, por lo tanto está mintiendo. Y si te contesta mirando hacia su izquierda en el plano medio, está recordando. ¿Ok? Igual aquí, si la persona te contesta hacia abajo mirando hacia la derecha, está en sus sentimientos, en sus emociones y también está inventando. Y si contesta mirando hacia abajo, hacia su izquierda, está en un diálogo interno. Está pensando qué fue lo que le pasó, cómo lo sintió, qué emoción le produjo. ¿Ok? Es por eso que si usted se apercibe de estas claves de acceso ocular, usted va a hacer un excelente trabajo como coach. Yo le invito a que vaya a YouTube y busque trabajos que han realizado otras coaches o aprendices de coaching con respecto a las claves de acceso ocular. Y de esa manera tú puedes practicar. De hecho, te invito a que practiques con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, y tú les hagas preguntas tanto auditivas como visuales como kinestésicas, y tú de esa manera te podrás dar cuenta predominantemente si te están diciendo la verdad o no te están diciendo la verdad. Por ejemplo, una pregunta de carácter visual sería, ¿recuerdas tú los colores de tu bandera? Pues automáticamente, y permítame que me quite los lentes, automáticamente la persona va a tender a mirar hacia arriba, hacia su derecha, buscando los colores de su bandera y te va a decir, sí,
los colores de mi bandera son amarillo, azul y rojo, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, y lo vuelvo y lo repito aquí, ¿ve? Está aquí, como les estoy diciendo, hacia arriba, hacia la derecha, está siendo construidas. Si eso no fueran los colores de mi bandera. Pero si son los colores de mi bandera, de la bandera de la persona, inmediatamente tiene que hacer este movimiento hacia arriba, hacia su izquierda. Y entonces ahí la persona te diría, bueno, sí, los colores de mi bandera son azul y blanca, por ejemplo, ¿no? Igual pasa, ¿te recuerdas el himno nacional de tu país? Si la persona hace esto, no se recuerda, ¿sí? O lo inventa. Y si se recuerda, va a ser esto, ¿ok? Entonces tú de esa manera puedes empezar a practicar con preguntas poderosas. ¿Para qué? Para que tú reconozcas diferentes claves de acceso ocular, ¿ok? Muy bien, ahora seguimos con la segunda señal no verbal que tiene que ver con la lectura de expresiones microfaciales. Para la lectura de expresiones microfaciales, yo te voy a referir a que veas, y si no la has visto, te recomiendo que la veas, la película Inside Out. De hecho, en tu pensum la vas a ver. Inside Out es intensamente. Con esta película lo que quiero es que tú reconozcas los cinco personajes principales. La ira, que es el muñequito rojo, que arruga la frente, alza la voz, cierra el puño, golpea el escritorio. Vas a conocer la felicidad, que siempre tiene los ojos abiertos, la expresión es muy amplia y siempre está feliz. ¿Ok? Vas a conocer también la tristeza, que es la muñequita que siempre está cabizbaja y que se le quiebra la voz cada vez que habla, como si se pusiera a llorar. Está también la del desprecio o del asco, que es la muñequita verde, y está el del temor, que siempre está asustado y que no, que eso no lo vamos a hacer así, ¿cierto? Yo lo que quiero es que tú reconozcas las expresiones microfaciales, también las puedes buscar en Google, y vamos a trabajar con las 5 primordiales. En realidad son 7, pero en esta película los productores buscaron trabajar con las 5 principales o las 5 primitivas de los seres humanos, porque lo que queremos es que usted aprenda a reconocer las expresiones microfaciales de estas emociones. Esta película en realidad no es una película para niños. Esta película es para adultos y es inteligencia emocional pura. Es la manera como los productores de esta película lograron hacer este film para que nosotros pudiéramos trabajar y reconocer lo que es la inteligencia emocional de una manera sencilla y práctica, sin complicarnos la vida. Y lo hicieron a través de cartoons, de comiquitas, para que nosotros pudiéramos entender cómo se procesan las emociones a través de nuestro pensamiento y cómo quedan almacenados en nuestra consciente o en nuestro inconsciente, dependiendo la emoción, si es negativa o si es positiva. Entonces yo te pido que la próxima vez que tú veas esta película, por favor, la mires desde otra óptica, ya como coach, y tú puedes apreciar cómo las expresiones microfaciales nos traen información. De hecho, las expresiones microfaciales son universales. Es decir, si usted ve el gesto de la rabia, de la ira, que es el ceño fruncido, alza la voz, cierran el puño, golpean el escritorio, muchas veces. Esa expresión microfacial es universal y la vas a encontrar
igualita en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en la China, en España. Es igualita. Igual que el de la sorpresa. El de la sorpresa es, ¡ah! ¿Cierto? Y así va a ser la expresión microfacial igualita en Afganistán, en Rusia, en la Patagonia, en Estados Unidos. Quiere decir que estas expresiones microfaciales son universales. Ahora, ¿para qué te va a servir eso como coach? Pues te va a servir para saber con qué emoción entra tu cliente en la sección de coaching. Sin hablar la boca y analizando su expresión microfacial, tú vas a saber cuál es la carga emocional que trae tu cliente. Ahora, yo te pido que la busques en Google, porque, como te dije, son 5 básicas primitivas. O sea, nacemos con ellas, ¿sí? Sin embargo, se pueden mezclar, se pueden combinar entre ambas. Y eso da más de 49 expresiones microfaciales. Es decir, tú, por ejemplo, has visto gente que llora de la alegría, ¿sí? Ahí hay 2 emociones combinadas. O hay gente que llora de la rabia. Ahí hay 2 expresiones combinadas. Sin embargo, yo lo que te pido es que me conozcas las 5 básicas y que te des un paseo en esta investigación. Y si quieres imprimir las expresiones microfaciales y estudiarlas con más profundidad, excelente. Y así de esa manera tú puedes reconocer primero las emociones primitivas y su expresión microfacial y luego ir ahondando y conociendo más expresiones y combinaciones entre ellas. ¿Ok? Luego vamos a trabajar entre el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. Aquí en verdad es un tema que me llama mucho la atención porque hay muchos autores que han dicho que el lenguaje no verbal es el mismo del lenguaje corporal, que uno tiene que ver el uno con el otro, etcétera, etcétera. Y en mi humilde investigación, pues yo he podido ver y entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a investigar, vamos a verlo primero. Por ejemplo, en lenguaje no verbal, como lo dice la palabra, no hay verbo, no hay palabra. Por eso se le dice lenguaje no verbal, porque no hay verbo. Por ejemplo, pudiéramos decir que como lenguaje no verbal está el lenguaje de los sordomudos. ¿Sí? Y usted en su casa me puede decir, sí, pero es que ellos utilizan las manos, ellos hablan a través de las manos. Y le tengo una noticia, no es así. Ellos utilizan las manos como un instrumento de comunicación para hacer letras, ¿sí? O para hacer señas. Esos son los instrumentos de ellos, ¿sí? Las manos, los movimientos. Eso no es lenguaje corporal como usted ha podido pensar. Es un lenguaje no verbal porque no existe el verbo. Por ejemplo, si usted va a un concierto de música clásica, la música o lo que transmiten los músicos a través de la música, de la composición, es un lenguaje no verbal. Sí, ellos se están comunicando a través de la música y la música es no verbal. Igual que si usted va a un museo y observa y aprecia la belleza de una obra de arte o de una pintura, pues lo que le está transmitiendo el pintor o el escultor es a través de su lenguaje no verbal, ¿sí? Te está transmitiendo la sensación en la pintura, lo que él quiere comunicar en la pintura, sin embargo, es un lenguaje no verbal. También te pudiera decir que el lenguaje de la moda
El lenguaje de la moda es un lenguaje no verbal, ¿sí? Podemos, a través de la historia, a través de la moda, nosotros podíamos deducir quiénes pertenecían a la oligarquía, quienes pertenecían al clérigo, quienes pertenecían a los campesinos, quienes eran esclavos, quienes eran monarcas, nada más con ver la ropa. Inmediatamente te transmitía y te daba una información a través de la moda. Entonces la moda es un lenguaje no verbal. Ahora vamos a ver el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es donde el cuerpo te da una información para ti como coach. Por ejemplo, voy a hacer varios movimientos para que me entiendas un poco mejor lo que es el lenguaje corporal. Por ejemplo, esto es aburrimiento y es un lenguaje corporal. Esto no me interesa lo que estás diciendo y es un lenguaje corporal. Esto, cruzarse de brazos cuando alguien te está hablando, es no me interesa, estoy cerrado a lo que me está diciendo, no acepto lo que me está diciendo y es un lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir entonces? Que el cuerpo también habla y te da información. Ahora, quiero que sepas que el lenguaje no verbal viene del consciente y el lenguaje corporal viene del inconsciente, porque el cuerpo inconscientemente te da información no pensada por el individuo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿tú te comiste el helado de chocolate anoche? No, yo no fui. ¿Pero por qué me vas a decir a mí si yo no fui? No. Entonces, inconscientemente, mi cuerpo te está dando una información contraria a lo que te estoy diciendo. Y en este nivel me voy a permitir recomendarte dos libros para que te quede más clara la información que te estoy dando. A nivel de lenguaje no verbal, te recomiendo este libro, La comunicación no verbal de Flora Davis. Este libro es oro. Si lo consigues, por favor, cuídalo muchísimo porque ya está fuera de mercado. Pero el contenido es valiosísimo. Como también te recomiendo para el lenguaje corporal este libro, El lenguaje del cuerpo de Alan Pace. En este libro, lo que más me gusta de este libro es que cualquier página que tú abras, hay un movimiento del cuerpo que te da información, ¿sí? En cualquier página, al azar, estoy abriendo al azar, voy a ver aquí, aquí. ¿Qué significa cuando tú estás hablando y pones tu cabeza hacia la izquierda o hacia el centro, o en este caso, cuando una persona hace esto? Por ejemplo, si lo abro aquí, ¿qué significa este tipo de expresión del lenguaje corporal? Permíteme abrirte otra. ¿Qué significa cuando una persona te está escuchando y pone los dedos en forma de ojiva hacia arriba? Es una ojiva hacia arriba. Esto es en forma de ojiva hacia abajo. ¿Qué significa? Cuando una persona te está hablando contigo o con otra persona y lo ves y agarra las manos hacia atrás, se agarra las manos o se agarra el brazo, esto es ansiedad, ¿sí? Y así muchas otras cosas
que te puede dar información de lo que quiere decir el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que este hombre hablando con el policía y las manos hacia arriba, está diciendo la verdad. Si estas manos, si las palmas estuvieran hacia abajo, este caballero está mintiendo. Y el policía, está con los brazos cruzados, como pueden ver, quiere decir que lo que le está diciendo este señor no lo acepta como verdad. Está cerrado a lo que el señor le está diciendo. Por lo tanto, aquí tú puedes interpretar lo que sus cuerpos están hablando. Este libro es interesantísimo porque si usted llega a dominar el lenguaje del cuerpo, pues yo le auguro que usted va a ser un excelente coach. Así que estas son mis dos recomendaciones para cerrar el capítulo de señales no verbales. Y vuelvo al calibraje, ¿sí? Entonces, en el calibraje, quiero que noten, el calibraje es la diferencia entre ver, percatarse y observar. Calibrar es la diferencia entre ver, percatarse y observar. ¿Qué es ver? Ver es lo más simple que tienen los humanos. Lo más simple. Estoy hablando contigo y veo algo que se movió. No me da información, pero mi ojo lo vio. Algo que se movió, pero para mí no hay nada de información. Por ejemplo, estaba hablando contigo el otro día y vi una mosca pasar. Y no hay ninguna información para mí. Solamente mis ojos registraron ese movimiento. Ahora, ¿qué es percatarse? Percatarse es cuando lo que vistes trae una información para ti. El otro día estaba hablando contigo y vi una mosca volar. Caramba, me percaté de que no había botado la basura, por ejemplo. Esto es a nivel muy básico de información. Lo que ahora vamos a explicarte más profundo. Si usted maneja, cuando maneja usted va en luz verde, ¿cierto? La luz verde está a favor de usted. En el momento que el semáforo cambia a luz roja, inmediatamente usted se percata que tiene que frenar, correcto. Y en ese momento te percatas que el cambio de luz verde a luz roja, tú tienes que tomar una acción. Entonces te percatas y actúas. ¿Sí? Igual nos pasa a nosotros los coaches. Y en el próximo paso, que es en el observar, acuérdate que te dije que calibrar era la diferencia entre ver, percatarse y observar. En el observar ya no solamente te percatas, sino que descubres patrones que se repiten en tu cliente. Es decir, tú estás hablando con tu cliente y estás haciendo el diagnóstico inicial o la entrevista inicial, como lo llaman otros coaches. Te das cuenta que cada vez que hablas de papá, la persona arruga la frente, alza la voz, cierra el puño, golpea el escritorio. Caramba, ¿de qué te percatas? ¿Cuál es el calibraje? Correcto. Que hay rabia, que hay ira con su papá, respecto a papá. El cliente no te lo está diciendo. Tú lo estás calibrando a través de sus señales no verbales, en este caso la lectura de expresiones microfaciales, ¿correcto? En cambio, cuando estás haciendo el diagnóstico inicial y hablas de su mamá, por ejemplo, te das cuenta que la persona se encoge en la silla y casi que se pone a llorar, se le quiebra la voz y se pone chiquitito. ¿De qué te percatas? Correcto. Que a lo mejor hay tristeza, hay dolor con respecto a su mami. No, el cliente nunca te lo está diciendo. Usted lo está calibrando a través de las señales no verbales, específicamente en este caso, estás trabajando con, correcto, expresiones microfaciales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tú, al calibrar a través de las señales no verbales y sobre todo observando correctamente y aplicando lo que acabamos de decir, tú puedes sacar un diagnóstico de los ciclos que tienen pendiente con mamá y de los ciclos que tienen pendiente con papá.
¿ok? Ya tú sabes que con papá quizás hay algún tema de ira, de rabia, de resentimiento que está pendiente. Y con el tema de mamá, alguna tristeza, algún dolor, etcétera, etcétera. Usted hace este diagnóstico a través de su calibraje. De la igual manera que cuando vas al médico y el médico te dice, a ver, ¿tienes familia diabética? Y tú dices, sí, tengo una tía por parte de mamá. Y el doctor anota, ¿cierto? Te dice, a ver, ¿tienes hipertensos? Y tú dices, sí, tengo un abuelo por parte de papá. ¿Qué hace el doctor? El doctor anota y te saca la historia médica familiar tuya. Entonces él sabe ya por qué área está trabajando, ¿cierto? O tiene que trabajar contigo o estar pendiente para trabajar contigo a nivel médico. Nosotros los coaches también hacemos un diagnóstico de nuestros clientes y sabemos qué emociones o qué experiencias trae nuestro cliente envueltas tanto del lado de papá o del lado de mamá que han podido influenciar en lo que es hoy por hoy como adulto. Y es un trabajo bien interesante, porque no es que nosotros seamos magos o seamos brujos o que tenemos la bolita de cristal, sino que el cliente siempre nos está dando información a través de sus señales no verbales. Yo quiero que usted sepa que en el mundo de la comunicación, el 7% son las palabras, nos comunicamos con palabras, y el 93% restante tiene que ver todo con lenguaje de claves de acceso ocular, lectura de expresiones microfaciales, lenguaje no verbal, lenguaje corporal, tono de voz. Por eso yo siempre creo y leo más lo que el cliente me está diciendo con su cuerpo, con toda su corporalidad, y sus palabras las dejo en reserva. Porque por aquí te pueden estar diciendo maravillas, en cambio con tu cuerpo te pueden estar diciendo otra verdad. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer un excelente calibraje. Dicho esto, concluyo con la parte del calibraje. Esto solamente es a nivel básico. Esto, mucho que estudiar, mucho que profundizar y sobre todo mucho que practicar. Yo le pido que usted puede ver secciones prácticas de coaching en YouTube. Hay muy buen material en YouTube. Y de hecho en la universidad virtual también hay muchos links que le pueden llevar a ver prácticas de coaching con muy buena información. Ahora vamos a entrar a trabajar con la escucha. Y la escucha, el escuchar, al igual que el calibraje, también se desarrolla. En el escuchar, vamos a trabajar con 4 niveles. Anote allí. El primer nivel es el oír. El segundo nivel es el escuchar a. El tercer nivel es el escuchar para. Y el cuarto nivel es la escucha consciente. Le repito, el primer nivel es el oír, el segundo, el escuchar a, el tercero, el escuchar para, y el cuarto, la escucha consciente. En el primer nivel de oír, es lo más básico que tienen los seres humanos. Sí, de hecho, nosotras las mujeres, por ejemplo, podemos estar lavando los platos y el esposo nos está hablando y nosotros también estamos pensando en que hay que ir a buscar el pan, llevar los niños al ballet, llevar las niñas al ballet, perdón, luego pasar a buscar el perrito, pero estamos lavando los platos y también estamos escuchando al marido. Y el esposo se da cuenta y te dice, mujer, te estoy hablando y no me estás escuchando. Y uno se voltea y le dice, sí, mi amor, si te estoy escuchando es mentira. No lo estás escuchando, lo estás oyendo nada más. ¿Sí? Lo que te quiero hacer ver a través de esta paradoja, de esta metáfora, es que en este nivel, como coach, usted no puede estar.
Aquí es imposible hacer un buen trabajo de coaching en este punto número 1. En el punto número 2, que es escuchar es cuando tu cliente te está contando su experiencia y tú te enganchas emocionalmente a la experiencia que él te está contando porque a ti te pasó algo similar y tú lo resolviste de manera extraordinaria, ¿sí? Y no aguantas y necesitas decirle a tu cliente, mira, haz esto, a mí me pasó lo mismo, y yo hice esto y lo otro, y me fue buenísimo, ¿sí? En ese nivel de escucha tampoco puedes estar. ¿Por qué? Porque el coach no aconseja, no da respuesta, no da soluciones, no dice qué hacer, no dice cómo hacerlo. Aquí, mientras más calladito, más bonito. Porque el coach escucha, 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 pregunta y calla. El coach, le repito, escucha, 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 pregunta y calla. That's it. Ese es el trabajo del coach. Y aunque usted le pique la lengua por decirle a la persona que haga esto, haga lo otro, no puede. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene, o la invitación es que encuentre las propias respuestas dentro de sí. En su propia capacidad puedan encontrar las respuestas a su situación. ¿Ok? En el tercer lugar, en la escuchar es cuando tu cliente te está contando su experiencia y ya tú estás mirando la película. Ya tú te estás formando la película de lo que él te está diciendo. Ya tú estás enjuiciando, ya tú estás criticando lo que él está diciendo mentalmente. Ya tú estás juzgando lo que te está diciendo tu cliente. Y en este nivel, tampoco el coach puede estar. Porque nosotros, cuando estamos escuchando a nuestro cliente, no podemos juzgar, no podemos criticar, no podemos enjuiciar. Las cosas son como son. Nosotros los coaches no etiquetamos. Nosotros los coaches no filtramos lo que dice nuestro cliente a través de nuestro sistema de creencias. Nosotros no enjuiciamos lo que nos está diciendo nuestro cliente. Así que hoy te hago responsable por estas herramientas que te estoy dando. Si la próxima vez que tú estás escuchando a alguien caes en algunas de estas 3 categorías, tú mismo te pido por favor que reconozcas y manejes esta herramienta y tú mismo como que te llames la atención y caigas en tiempo y digas, no, yo soy un coach, no puedo estar criticando, no puedo estar dando respuestas, no puedo estar aconsejando. Y tú mismo te vas autoevaluando y vas autoaprendiendo lo que realmente funciona como coach para ti. Donde realmente sí podemos trabajar es en la escucha consciente. Porque en la escucha consciente podemos escuchar la experiencia de nuestro cliente con un mínimo de juicio, un mínimo de crítica, un mínimo de diálogo interno. ¿Y sabes por qué te digo mínimo? Porque somos seres humanos. Y es muy difícil, no imposible, apartar de nosotros la crítica, apartar de nosotros el juicio, ¿sí? Porque lamentándolo mucho, tanto usted como yo fuimos criados así, fuimos improntados para criticar, fuimos improntados para etiquetar. Esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bonito, esto es gordo, esto es flaco. Y despegarse de esas creencias es un trabajo interesante. Por eso es que cuando tu cliente te está hablando y tú te sientes que estás criticando o estás en un diálogo interno, inmediatamente
tú mismo reaccionar y llamarte en cuenta y ponerte en atención de que tu papel en este momento es como coach y te requiero 100% trabajando como coach. Es cuestión de práctica, sí se logra, porque tú mismo empiezas a conocerte, tú mismo empiezas a escucharte, tú mismo empiezas a identificar cuando empiezas a etiquetar a la gente, cuando empiezas a criticar o cuando empiezas a juzgar las experiencias de tu cliente. ¿Me sigues? Excelente. Ahora, quiero que sepas que en la escucha consciente existen 3 enemigos. ¿Lo puedes anotar, por favor? El primero es el diálogo interno. Te repito, el diálogo interno. El segundo, la tensión muscular. Segundo, tensión muscular. Y el tercero, la mirada fija. Mirada fija. Ok, vamos a trabajar un poquito con el diálogo interno. El diálogo interno es un enemigo que se te presenta en la escucha consciente porque es en el momento que tú estás escuchando la experiencia de tu cliente y tú empiezas a dialogar contigo mismo. Y en ese proceso de diálogo mental, muchas veces, o la gran mayoría de veces, tú empiezas a escucharte más a ti que a tu propio cliente. Y así tú te pierdes de la expresión o de lo que tu cliente te está contando, de su experiencia. ¿Sí? Por eso es que el diálogo interno es un gran enemigo para nosotros como coach, porque nos distraemos, porque nos empezamos a escuchar más las vocecitas que mentalmente estás diciéndote. Y en ese momento, usted tiene que corregirse, reinvertirse y empezar a trabajar como coach. En el segundo enemigo que te presento es la tensión muscular. Imagínate que sería para ti atender un cliente con un fuerte dolor de muela o una fuerte jaqueca. ¿Cómo crees tú que sería eso para ti? Duro, ¿verdad? Porque vas a estar más pendiente de lo que te produce el dolor que lo que el cliente te está diciendo de su experiencia. O imagínate tú que tú tengas una tensión muscular también como producto de que tengas problemas familiares, problemas, no sé, financieros, y tú quieras atender a un cliente de esa manera, con esa preocupación, o sabiendo que tienes un hijo enfermo o tienes una situación en un hospital. Esa tensión muscular que te produce tus problemas como ser humano, porque somos seres humanos, esa tensión muscular hace que tú también la proyectes delante de tu cliente. Y el cliente no es bobo y se va a dar cuenta que tú tienes algo porque se da cuenta de que tú no estás al 100% allí en ese momento. Que tú tienes algo que no le permite que estés presente respetando lo que esa persona está compartiendo contigo. Si eso llega a ser así, yo te pido como coach y como futuros colegas que vamos a hacer, que no atiendas a nadie. Nunca hagas coaching bajo una presión de una tensión muscular por alguna enfermedad o bajo la presión de una tensión o problema que tú tengas. Porque nosotros los coaches no somos exentos de nada de eso. Nosotros también somos humanos y tenemos situaciones que confrontar muchas veces. Sí, usted puede llamar a su cliente y decirle, mira, ahorita no te puedo atender, estoy indispuesta, no podemos ver mañana a la misma hora, gracias, punto. Y usted renegocia con su cliente. ¿Por qué? Porque el cliente merece respeto. Y si usted no respeta ese espacio de él, usted también se está irrespetando como coach. ¿Por qué? Porque Dios no es bobo y Dios, si te dio esa persona para que tú la atiendas como cliente, es porque Dios sabe que tú tienes un talento especial o algo especial que dar en el proceso de transformación de tu cliente. Y eso se respeta, eso se respeta. Y si tú no vas a estar presente al 100% para tu cliente, mejor no estés.
Y cuando estés dispuesto 100%, venga, hacemos la sección de coaching. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora, vamos a trabajar por qué la mirada fija puede ser un enemigo de la escucha consciente. Cuando nosotros trabajamos con clientes, buscamos hacer contacto visual con nuestro cliente desde la primera vez, precisamente porque trabajamos con la clave de acceso ocular, etcétera, etcétera, la lectura de expresiones microfaciales. Sin embargo, muchas veces o algunas veces, no todo el tiempo, pudiera ser que tu mirada incomodara a tu cliente, que tu mirada intimidara o pusiera nerviosa a tu cliente. Si eso llega a ser así, tú te vas a dar cuenta porque el cliente inmediatamente no te engancha la mirada, sino que empieza a mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y nunca puedes hacer contacto visual con él. Si eso llegara a ser así, yo te voy a regalar 2 herramientas que puedes aplicar. Una se llama, anota allí, ampliar la visión, y el otro, desenfocar tu mirada. 2 herramientas para trabajar con el enemigo de la mirada fija. Ampliar tu visión y el otro, desenfocar tu mirada. ¿Qué es ampliar tu visión? Por ejemplo, si usted está trabajando con su cliente y ve que está inquieto, incómodo, que no engancha su mirada, usted como coach tiene las herramientas. Entonces, en ese momento que usted trata de hacer contacto visual y no puedes, pues entonces la herramienta dice que saques tu mirada, agarres un lápiz, te vas hacia atrás, le das espacio, con el lenguaje corporal empiezas a decir sí, y empiezas a parafrasear lo último que tu cliente te dijo. Es decir, entonces lo que tú me quieres decir es que tal cosa, tal cosa, tal cosa, y con el lenguaje corporal sigues diciendo sí. Ya en este momento, tu cliente ya debe sentirse mucho más cómodo contándote su experiencia, y en el momento que tú veas a tu cliente con más confianza, más tranquilo, contándote su experiencia, entonces tú reclamas espacio, entras y capturas mirada. Es una danza. Vuelvo y les repito, si su cliente está nervioso, inquieto, incómodo, y tú lo ves, tú tienes la herramienta, tú eres el coach, entonces te llega, sale, le das espacio, lenguaje corporal, y dice, entonces lo que tú me estás diciendo es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y le empiezas a repetir la última frase que te digo. Ok, y en ese momento ya el cliente debe estar en confianza, diciéndote de nuevo lo que pasó, y cuando tú haces el calibraje preciso, ¡pum!, entras, recuperes espacio, enganchas mirada. Luego está el desenfocar la mirada como segunda herramienta. Y puedes, si tú ves que tu cliente está nervioso, está inquieto, etcétera, etcétera, puedes mirar a tu cliente a esta zona, lo que varias personas denominan el tercer ojo. Esto tiene su explicación, que no es tema de esta clase, que el tercer ojo o este lugar está conectado con la glándula pineal, etcétera, etcétera, que a su vez está conectada, y esto te da cierta tranquilidad. Mirar a la persona al tercer ojo. O también puedes ver a tu cliente a la punta de la nariz. Tanto ver a tu cliente a este lugar como verlo a este lugar puede producir tranquilidad en tu cliente y tú poder hacer un buen contacto visual con él. ¿Ok? Seguimos. Y para concluir, vamos a trabajar con las posiciones perceptivas. Y este tema me encanta, el de las posiciones perceptivas. Por lo general, nuestros clientes, vamos a suponer que el cliente trae este problema. Vamos a suponer que el celular es el problema del cliente.
Nosotros podemos ver este problema desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, nosotros como coach. Estos diferentes puntos de vista bajo la PNL se llaman posiciones perceptivas y son 4. Tomen nota, por favor. La primera posición perceptiva es la de tu propia realidad. Conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus opiniones, tus intereses? ¿En qué tú crees? Y que te pares sólidamente en tus 2 piernas de tu creencia sobre todas las cosas en tu vida en las cuales tú crees. ¿Por qué? Porque trabajar en este mundo del coaching significa trabajar con mucha gente de muchos sistemas diferentes de creencias al tuyo. Y si tú no estás fuertemente arraigado, parado sobre tus creencias, te puedes ver fácilmente influenciado. Por ejemplo, yo no sé cuál será su punto de vista sobre el matrimonio gay. ¿Sí? No lo sé. Sin embargo, usted pudo haber sido criado bajo una religión bien férrea o bajo el catolicismo, o no lo sé. Y eso del matrimonio gay como que todavía no te termina de convencer. Y quizás un día tengas un cliente que sí cree fuertemente en el matrimonio gay y te dé una disertación apoteósica de por qué tenemos que aceptar el matrimonio gay y los países donde se casan y los países donde mandan a hacer los hijos y el poder económico que tienen los gays, la voz y el voto que tienen en el Congreso, la voz y el voto que tienen en la ONU, en la OEA, la iglesia gay, la Biblia gay, en fin, te da una serie de información que tú desconoces sobre esta comunidad gay. Al final, ¿qué crees tú que puede pasar contigo si tú no estás fuertemente afianzado en tu primera posición como coach? Pues fácilmente tú te puedes ver influenciado y puede pasar contigo 3 cosas. Una, que ahora sí aceptes el matrimonio gay y digas, sí, cómo no, lo vamos a aceptar, etcétera, etcétera. O 2, que digas, o estés más confundido, ahora estés más confundido que antes. Y tercero, que usted como coach diga, ese es su punto de vista, lo respeto, yo tengo mi punto de vista. Pero para eso, usted necesita tener una primera buena posición fuerte como coach, como profesional del coach. Precisamente porque muchas veces vamos a estar trabajando con personas que son de diferentes culturas, de otros sistemas de creencias muy diferentes al tuyo y pudiera chocar con el tuyo. Y si usted no está fuertemente parado en su roca de sus creencias, pues pudiera verse influenciado por alguno de ellos. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar la segunda posición. Y la segunda posición corresponde al punto de vista de tu cliente. Es decir, en palabras criollas, ponerse en los zapatos de los demás. Comprender el punto de vista de tu cliente. ¿Ok? Ahora, tú puedes comprender el punto de vista de tu cliente sin que le des la razón, sin que tengas que estar de acuerdo con él. Ojo, mis coaches. Usted puede comprender el punto de vista de su cliente. Eso no le da a usted mérito ni para darle la razón ni para estar de acuerdo con él. Ojo, usted puede comprender y cuidado, cuidado. Usted puede comprender porque una señora lleva 25 años casada con un hombre que la maltrata físicamente, verbalmente, tienen 6 hijos. Usted puede comprender porque esa señora está allí en esa relación. Sin embargo, eso no le da a usted autoridad para decir, ah, sí, ya te entiendo, quédate con ese hombre, no importa que te pegue, pero quédate con ese hombre porque tiene ese hijo. No, usted no le tiene que dar la razón ni tiene que estar de acuerdo con la persona.
Y en esta posición es donde nace la famosa empatía y la famosa sintonía. ¿Ok? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar un poquito de la empatía. La empatía, muchachos, nosotros trabajamos con la empatía bien entendida, ¿sí? No la empatía que hoy por hoy anda publicándose o promocionándose por ahí, que es lo que la gente cree que tú vas a escuchar el cuento de la persona y te vas a poner a llorar con él porque me da lástima, porque pobrecita, porque... No, no. Eso es ser pendejos, ¿oyeron? La empatía bien entendida como coach es cuando usted escucha la experiencia de su cliente y le quita el cuento, le quitas el drama, le quitas la victimez y trabajas con los hechos. Eso sí es ser empático. Vuelvo y te repito, es escuchar la experiencia de tu cliente, quitarle el cuento, quitarle el drama, quitarle la victimez y trabajar con los hechos en sí que presenta tu cliente. Eso es una empatía bien entendida. ¿Sí? ¿Me sigues? Excelente. Ahora, vamos a trabajar con la tercera posición. La tercera posición es una posición bien interesante porque algunos autores la denominan la posición del observador, porque consiste en un punto de vista exterior y desapegado. Es decir, supóngase que usted y yo somos un matrimonio y tenemos problemas y contratamos a un consejero matrimonial. El consejero matrimonial viene, no te conoce a ti, no me conoce a mí. Y escucha el rollo desde tu punto de vista, escucha el rollo desde mi punto de vista y a la final hace un diagnóstico totalmente desde un punto de vista exterior y desapegado, porque no tiene ninguna relación con ninguno de los dos. Pues los coaches también hacemos lo mismo. Nosotros los coaches también podemos hacer un diagnóstico totalmente desde un punto de vista exterior y desapegado. Por eso es que los coaches no podemos ser coaches de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros esposos, ni siquiera de nuestros amigos, porque ya no sería objetivo. Lo que sí podemos hacer por ellos es practicar las herramientas de coaching. Oh, sí, ¿cómo no que sí? Lo que no puede ser es coach de ellos. ¿Me sigue? Excelente. Y para cerrar, trabajamos con la cuarta posición que me parece súper interesante cuando aparece en una sección de coaching. Y esta cuarta posición, muchos autores también le llaman la posición ecológica, porque tiene que ver con los elementos que rodean a tu cliente que pueden influenciar, limitar o condicionar la toma de decisión de tu cliente. Me explico de nuevo. La cuarta posición se denomina o se conoce también con la posición ecológica y tiene que ver con los elementos que rodean a tu cliente que pueden influenciarlo, limitarlo o condicionarlo en su toma de decisión para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, tú vendes enciclopedias y yo quiero comprar una. Y te digo, sí, me gustan mucho las enciclopedias, yo te quiero comprar una. Vamos a hacer una cosa. A la noche, cuando llegue mi esposo, yo le pido la tarjeta de crédito y te compro la enciclopedia. ¿Sí? Ese es el caso. ¿Qué pasa? Que la negociación en primera instancia era entre tú y yo, nada más. En el momento que yo menciono mi esposo, él es el tercer elemento que está entrando en la escena que puede limitar, influenciar o condicionar la decisión mía de comprarte las enciclopedias.
Si eso pasa, entonces estás frente a una cuarta posición. Y así pasa mucho en una sección de coaching, donde la persona se da cuenta que es un tercer elemento que está influenciando o condicionando que él tome X o Z decisión para él alcanzar su meta o para él alcanzar un objetivo. Si eso pasa, usted está trabajando con la cuarta posición. Ahora bien, tú me dirás, Jacqueline, ¿para qué me sirven estas 4 posiciones? Pues yo te invito a que tú te regalo esta herramienta que yo utilizo que se llaman las 4 sillas. Y te invito a que pongas 4 sillas encontradas, ¿sí? En cruz y pongas número 1, número 2, número 3 y número 4. Y sientes a tu cliente en la número 1 y usted le dice, a ver, ¿qué los trae esta sesión de coaching, por ejemplo? Que te cuente cuál es la situación, para qué está aquí, qué es lo que quiere trabajar contigo. Y lo deja en esa silla 2 o 3 minutos, ¿sí? Y de seguro él te va a decir, no, porque este es mi problema, y en mi casa se hace lo que yo digo, porque yo soy el dueño de la casa, punto, y se acabó. Wow, tremenda posición fuerte, ¿cierto? Después que está allí, tú le pides que se mueva a la segunda silla. Y le dices, me va a contar la misma experiencia, pero ahora desde el punto de vista o desde los zapatos de su esposa. Por ejemplo, vamos a suponer que traes un problema de familia. Vamos a suponer. Te lo dejas ahí en la silla número 2, 2, 3 minutos, que cuente la misma situación, pero hablada como si fuera la esposa, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que estar pendiente de que el cliente cambie el punto de vista del observador. Ahora lo pones en otra posición del observador. ¿Me sigues? Y ahí lo dejas 2 o 3 minutos. Luego lo pasas a la silla número 3 y le dices, me vas a contar la misma situación ahora como si fuera una película, desde afuera. Imagínate que estás viendo esa situación, ese problema de esa casa, entre esa esposa, esos hijos, ¿cómo lo ves desde afuera? Cuéntamelo como si fuera una película, ¿sí? Y tienes que estar pendiente de que esa persona te lo esté contando como si fuera esa película. Ahí le cambias el observador otra vez, de cómo observa esa situación. Y luego, si llega a la cuarta silla, entonces en la cuarta silla él puede medir si hay algún elemento que no sea la esposa, que no sea él, que están influenciando, limitando o condicionando esa situación que se está presentando en esa casa. Y quizás es la suegra, que llega en estos momentos y le está diciendo cosas a los muchachos y lo está poniendo en contra de su padre y su madre, no lo sé. Eso es la situación. Lo que nosotros buscamos en el movimiento de estas 4 sillas es que nuestro cliente amplíe el abanico de posibilidades y vea nuevas opciones para él. ¿Para qué? Para poder alcanzar el objetivo. Que vea nuevas oportunidades, porque a veces los clientes llegan tan cerrados, que creen que el único camino para solucionar su problema o su situación o alcanzar su meta es este camino. Cuando tú aplicas en él la herramienta de las 4 sillas, lo que tú estás abriendo es el abanico de oportunidades nuevos para él. Y lo más hermoso es cuando el cliente dice, wow, no lo había podido ver de esa manera. O mira, tengo esta posibilidad. O wow, puedo hacerlo de esta manera, no lo había pensado. Entonces, en ese momento, en ese momentum, cuando llegas ahí, es cuando el mismo cliente, a través de esta herramienta, se da permiso y se da cuenta de que hay otra forma, de que hay nuevas formas de llegar a alcanzar su objetivo. ¿Sí? Y es importante que tú enseñes a tu cliente cómo moverse en estas 4 posiciones.
porque tú le estás enseñando cómo cambiar su punto de vista como observador ante una misma situación y puede aprender a ver la situación desde diferentes ángulos. ¿Sí? Y tú y yo, como coach, sentirnos cómodos como pececitos, porque muchas veces, mi querido coach, usted también va a tener que estar sentado o en la segunda silla o en la tercera silla y en la cuarta silla y hacer un trabajo personal con tu coachee y confrontar sin hostilidad a tu cliente, porque quizás esa persona no se atreva a hablar con su esposo o no se atreva a hablar con su jefe, y muchas veces usted va a tener que sentarse y asumir esos papeles, esos roles, porque es un role play, ¿sí? Un role play, lo que estamos jugando. ¿Para qué? Para apoyar a nuestro cliente a que tenga nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Y hasta aquí esta clase. Espero que hayas sido de gran información. Y antes de despedirme de ti, quisiera hablarte y recomendarte mi libro, Coaching para Ser, una guía práctica para la transformación personal en 21 días, que está disponible en Amazon y en Create Space y que es una herramienta muy útil para apoyarte en tu proceso de formación como coach y también sirve de apoyo para otras personas que no sepan lo que es el coaching y poder así, mediante la práctica y la lectura de este libro, poder trabajar sus hábitos, formar nuevos hábitos, desprogramar otros hábitos y empezar un camino hacia la transformación personal. Si quieres hacerme alguna pregunta sobre el tema que hoy trabajamos, con mucho gusto me puedes escribir a jbetancourt@academiadecoach.com. Me puedes escribir, te repito, a jbetancourt@academiadecoach.com. Me corrijo, no sé si lo estoy dictando bien. jbetancourt@academiadecoach.com. ¿Sí? Y allí con mucho gusto puedo contestar todas tus preguntas sobre el tema que acabamos de ver en esta tarde. Así que les saludo. Recuerden, este es mi libro, Coaching para Ser. Ahorita en este momento está siendo traducido al inglés y próximamente voy a tener el manual para coach. Así que muchísimas gracias por estar en esta clase. Espero que hayan aprendido y haya sido de gran aprendizaje. Que Dios me lo bendiga. Muchísimo éxito en su proceso de formación y nos vemos muy pronto.